Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos en esta mañana. Pues hoy vamos a tener nuestra clase del libro morado y vamos a empezar, ¿verdad? Tenemos la clase que hemos estado viendo, la lección 11, el evangelismo y las misiones mundiales. Vimos que cada uno es un ministro, vimos la confianza en Dios y hoy vamos a ver lo que es la guerra espiritual en el evangelismo. Porque como les decía, ¿verdad? No tenemos una lucha espiritual al compartir el evangelio, no solamente es hablar y decir, sino que tenemos una lucha, dice la palabra del Señor. Y ahorita vamos a descubrir todo esto, vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta mañana, porque nos das la oportunidad de estudiar de tu palabra. Gracias por mis hermanos que disponen en su corazón a aprender cada vez más de ti, que ellos ponen, Señor, esa disposición de estar aquí juntamente conmigo, Señor, aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, pues me da gusto saber que está ahí escuchando. Y vamos a ver lo que es la lección 3, la guerra espiritual y el evangelismo. ¿Qué le sucedió a los incrédulos? Dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? La palabra de Dios nos enseña que el diablo, el enemigo, ¿verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda, Él es el Dios de este siglo. O sea, Él es quien gobierna aquí en la tierra, quien está encargándose, ¿verdad? De ganarse las almas, de perder a las almas, porque ahí hay una guerra, ¿verdad? Que el enemigo quiere llevarse las almas con él y Dios quiere salvar las almas. Entonces, por eso es que existe una guerra y una lucha espiritual. 2. ¿Cómo puede ser el hombre hecho cautivo? Colosenses 2:8 dice, por medio de filosofías huecas. ¿Por qué? Porque las personas, cuando se les comparten el evangelio, muchos de ellos tienen creencias que sus abuelos, sus antepasados han sido de generación en generación, y a veces es muy difícil compartirles el evangelio porque ellos ya tienen un cierto conocimiento o creencias que les impiden aceptar el evangelio tan fácilmente. Ellos dicen, no, pues es que mi abuelito o mi abuelita dijo que era así, y siguen una religión confiando en lo que sus antepasados le enseñaron y no confiando en lo que la palabra de Dios dice. 3. ¿Qué vino a hacer Jesús? Lucas 4, del 18 al 21 dice que a predicar el evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos, a recuperar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto es lo que Jesús vino a hacer a nuestras vidas. Estábamos, dice la palabra de Dios, que estábamos cautivos, o sea, amarrados en nuestros delitos, en nuestros pecados. Muchas personas están atadas a la depresión, atadas a algún sentimiento negativo, algún odio, algún rencor. Personas que no son libres porque hay sentimientos de ellos que los atan. Y dijo Jesús, yo vine a eso, a libertarles, a darles esa libertad, esa paz, esa tranquilidad. Y no solamente espiritualmente, emocionalmente, sino físicamente también Jesús vino a sanar físicamente a nosotros, a las personas. Entonces Él tiene ese poder para hacerlo en nuestras vidas. 4. ¿Por qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, dice ahí 1 Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a desbaratar la obra del enemigo, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que él solamente vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Jesús vino a libertarnos de toda atadura, vino a sanarnos, vino a libertarnos, vino a traer esa paz
que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando compartimos el Evangelio con los perdidos, nos estamos uniendo a una guerra espiritual. Jesús vino a predicar o a dejar libres a los cautivos. Él libera a la gente cuando hablamos la verdad. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio, a través de la palabra de Dios, las personas son libres, las personas son salvas, las personas son sanas. Por eso Jesús dijo que era necesario que predicáramos el Evangelio. Tal vez usted y yo no lo vamos a hacer por nosotros, sino porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros. Entonces, al proclamar el Evangelio, la palabra va con el poder y la autoridad de Jesucristo. Por eso es que nosotros necesitamos de ir y proclamar el Evangelio para que las personas sean sanas, salvas, libres. Amén. El 5. ¿Contra quién estamos luchando? Efesios 6:12. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. La palabra de Dios nos enseña que el creyente, el Hijo de Dios, no tiene lucha contra carne ni sangre. No tiene lucha con el vecino, o con el hermano, o con el pariente. Tiene una lucha espiritual, porque el enemigo trata de hacer cosas para sacarnos de nuestras casillas, para sacarnos de nuestro compromiso, de nuestra fe, de nuestro amor y pasión por Dios. Entonces el enemigo va a hacer absolutamente todas las cosas y va a usar a personas que se dejen usar. Necesitamos nosotros tener siempre claro en mente que tenemos luchas contra el enemigo. No es contra el esposo, no es contra la esposa, no es en contra del hermano, la hermana, el amigo, sino es en contra de potestades, de huestes, de maldad. 6. ¿Qué pasó cuando Pablo predicó? Hechos 16:14 dice: una mujer llamada Lidia, el Señor le habló su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. La palabra de Dios enseña que cuando nosotros proclamamos la palabra, el Espíritu Santo, Dios, abre el entendimiento, abre los oídos, abre el corazón de la persona para que reciba. Usted mismo podría darse cuenta y decir: ¿cuántas veces antes de aceptar a Jesús y de que nos cayera el 20, necesitamos que nos hablaran? Y muchas veces escuchamos de Dios y escuchamos la palabra, pero no nos había caído ese centavo, ¿verdad?, para completar el peso. No habíamos dado cuenta de que ese era el Evangelio. Entonces, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, el Espíritu Santo es el que viene y abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que recibamos a Jesucristo en nuestras vidas. Hasta aquí terminamos esta lección. Dice, faltó la 7. Dice, ¿qué debe suceder para que la gente venga a Cristo? Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. ¿Se fijan? Que esta no es una cuestión mía, que no es una decisión absolutamente mía, sino es una decisión del Padre Celestial. Dice que si no ha sido llamado por Dios, esa persona no puede venir a Jesús. Así es de que cuando usted proclame el Evangelio, cuando usted hable a las personas, no se aflija, mi hermano o mi hermana, de que la persona no quiere, de que la persona no, por más que uno le explica, le dice, no entiende, no hace. Usted no se aflija por eso, porque el Padre, si ya lo tiene, ¿verdad?, en su mente, lo va a traer. Y si no, usted ya cumplió con su parte de proclamar el Evangelio, de llevarle la palabra, porque dice la palabra de Dios que cuando usted advierte, ¿verdad?, a un pecador acerca de su vida, que necesita de Jesucristo, su sangre ya quedó, ¿verdad?, redimida, ya no hay problema, porque usted le compartió el Evangelio.
Pero si no le ha compartido, dice que él va a demandar la sangre de la otra persona de nosotros por no haber compartido la palabra de Dios. La lección 4 dice: los milagros, señales y prodigios. ¿Qué sucedió cuando los discípulos actuaron en la fe y con confianza predicaron el Evangelio? Marcos 16:20 dice que confirmaron la palabra de Dios por medio de las señales que les acompañaban. Estos hombres de Dios fueron a llevar la palabra y los acompañaban las señales, los milagros, los prodigios que la palabra de Dios enseña. Que el Hijo de Dios va a ir a compartir la palabra, pero el Espíritu Santo va respaldándonos. Entonces, al compartir va a haber sanidad, va a haber libertad, va a haber milagros y prodigios que nos acompañan para testiguar o testificar que realmente Jesucristo está en medio de nosotros. Hechos 2. ¿Por qué la gente de Samaria prestaba tanta atención a Felipe? Hechos 8, del 6 al 8, dice: porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, cojos, paralíticos eran sanados. La gente estaba poniendo mucha atención porque estaban mirando los milagros. A lo mejor usted y yo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, no hemos visto milagros sobrenaturales, pero sin duda que siguen ocurriendo milagros, sanidades que Dios sigue haciendo a través de la oración, libertad, ¿verdad? Las personas que han sido cautivas de drogadicción, de depresión, de cualquier enfermedad, que han sido libertadas, pero son cosas que a lo mejor nosotros no los podemos ver, pero realmente suceden, porque tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, del futuro. Es un Dios que sigue obrando de la misma forma. 3. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Bernabé cuando fue sanado el cojo de Listra? Hechos 14, del 6 al 10, predicando el Evangelio. Solamente con predicar el Evangelio se pueden estar haciendo milagros en lugares que a lo mejor usted no se puede imaginar. Al usted compartir la palabra está haciendo milagros en cada corazón. Por eso es bien importante que usted no deje de predicar la palabra, que no deje de compartirle a aquel que no tiene a Cristo, porque en algún momento Dios va a hacer la obra. No usted, no yo, Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Nuestra parte es predicar y orar con toda audacia. Al hacer esto, Dios hará poderosos milagros. Nosotros predicamos y Él sana. ¿Qué sucederá si imponemos manos sobre gente enferma? Marcos 16, 18 dice que sanarán. 5. ¿Qué nos dará el Padre? Juan 15, 16 dice: todo lo que pidas en su nombre, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, os será hecho, dice la palabra de Dios. 6. ¿Qué prometió Jesús a aquellos que creen? Versículo 12: las obras que yo hago, también Él las hará, y aún mayores que estas. Yo siempre me pregunto, ¿verdad?, ¿por qué a veces no hacemos obras mayores que las que hacían los discípulos o los que hacía Jesús? Porque Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y aún mayores. Pero ¿por qué no pasa? Porque a veces nos falta fe, ¿verdad? Y ahí es donde flaqueamos. 7. ¿Cómo podemos ver estas grandes obras? Versículo 13 y 14. Cualquier cosa que pidáis, yo lo haré. 8. ¿Cómo fue sanado el hombre lisiado en la puerta llamada la Hermosa? Hechos 3, del 6, del 7 al 16 dice: Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo esa parte, siempre que la leo, siempre retumba en mi corazón, porque habla de todo lo que nosotros tenemos, es lo que damos. Y Pedro
Pedro dijo, bueno, pues yo no tengo dinero, no tengo nada, no tengo plata, no tengo nada que darte, pero sí tengo el poder de Dios para en el nombre de Jesús sanarte. Y cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos sanar un corazón, podemos libertar a alguna persona que está cautiva, podemos dar un sabio consejo, podemos guiar a alguien a través de la palabra de Dios. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Como vemos, aquí se aplicaría el dicho que dice, no te afecta lo que la gente hace, porque la gente puede hacer muchas cosas, sino cómo tú respondes a lo que la gente hace, qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que tú estás dando. 9. ¿Cuánta autoridad hay en el nombre de Jesús? Mateo 28:18 dice toda autoridad hay en el nombre de Jesús. Así es de que Jesucristo es el que tiene toda la autoridad. A veces le otorgamos autoridad al enemigo y decimos, no, es que el enemigo es más fuerte, el enemigo es más poderoso que yo. Sí, pero dice la palabra de Jesús que en Jesús nosotros somos más que vencedores. Así es de que nosotros somos más, tenemos más autoridad porque tenemos la autoridad de Jesucristo. 10. ¿Qué pasa al mencionar el nombre de Jesús? Filipenses 2:10 al 11, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por ataques, ¿cómo se dice? Ataques espirituales, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes que están dormidos y que sienten que los están ahorcando, o que están dormidos y no se pueden despertar, o que les apagan el foco, les prendes en el foco. Cosas de esas son ataques espirituales, donde el enemigo está tratando de intimidar, de asustar, está tratando de que nosotros menguemos y decimos, bueno, pues mejor no predico el evangelio, porque cada vez que voy a la iglesia, cada vez que quiero aprender, cada vez que quiero compartirle a alguien de Cristo, el enemigo viene y me hace algo. Eso es la guerra espiritual. Eso es la guerra espiritual. Pero dice la palabra del Señor que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. El enemigo no tiene autoridad, así de que cuando usted sienta todo eso, diga, vete en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene la capacidad de sacar chispados, ¿verdad? A los gobernadores, a los principados, a las potestades que estén queriendo perturbar a sus hijos. Así es de que usted no tenga temor de lo que el enemigo puede hacerle. Tenga temor de Dios. Tengamos temor de Dios, porque el enemigo dice, él viene nomás a asustar, a matar, a destruir, pero la palabra de Dios dice que nuestro Dios es el que tiene toda la autoridad. Así es de que debemos de confiar en Él. Marcos 11, la pregunta 11 dice, ¿qué dijo Jesús que pasaría si tuviéramos fe en Él? Marcos 11, 23, 24 dice, cualquiera que le diga a este monte, échate al mar, le obedecería. A veces no tenemos esa capacidad de decirle al monte, monte, muévete. Pero dice la palabra de Dios que Él nos ha dado esa capacidad. Que cualquiera que tenga una fe como un grano de mostaza, pudiéramos hacer grandes cosas en el reino del Señor. Nos falta esa fe como el grano de mostaza. 12. ¿Qué dijo Jesús acerca del poder de la fe? Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Necesitamos creer. Todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Nada es absolutamente. Lo imposible a veces es nuestra falta de fe. 13. ¿Qué cosa agrada a Dios? Hebreos 11:6. La fe. Dice la palabra de Dios que Él se agrada de sus hijos cuando le creen, cuando confían en Él, cuando tienen esa fe.
Y sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Por más que usted vaya y haga y trate de hacer cosas, pero si no cree lo que usted está haciendo, no sirve absolutamente de nada, porque no estamos agradando a Dios cuando no tenemos fe en las cosas que hacemos. Así es de que, qué bonita enseñanza, ¿verdad? Debemos de tener siempre en mente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Mis hermanos, cualquier problema que usted tenga en su matrimonio, con sus relaciones de amistades, con su vecino, con su iglesia, con quien sea, con el pastor, con la pastora, no es lo que está sucediendo alrededor. Es porque usted tiene una lucha espiritual, porque somos probados y porque el enemigo, imagínense, tenemos lucha contra el enemigo, tenemos lucha con nuestros propios deseos, porque nuestra carne se revela también. Entonces tenemos una lucha contra todo y a veces no nos percatamos de que dentro del Evangelio existe una lucha espiritual, la cual nosotros debemos de estar siempre cubiertos con la vestimenta, ¿verdad? Con la armadura de Dios. Por eso Jesús nos dejó en Efesios 6 la armadura que el creyente debe traer puesta diario. Siempre debemos de poner nuestra armadura para que los dardos del enemigo no vengan a dañar nuestras vidas. Vamos a orar para terminar y para la próxima semana vamos a ver hacia el fin del planeta y vamos a entrar en la última capítulo ya, que estamos por terminar, la resurrección y el juicio. Ya vamos a acabar. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que ponen y disponen su corazón para aprender de tu palabra, porque tú pones ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícelos, ayúdalos a que crezcan, que maduren, que entendamos, Señor, que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra huestes, contra potestades de maldad, Señor, pero que en tu nombre somos más que vencedores, Padre, porque tu nombre tiene poder, tiene autoridad. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la tarde.